Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Bamidbar. Para allá con Haftara. Esta para allá, conocida como números dentro del círculo occidental, en forma de las versiones. Hemos hablado ya en varias ocasiones sobre las diferencias. La diferencia de los títulos, de los nombres, de cómo se le fueron adjudicando basado en la primera oración del contenido de la parashá, ¿verdad? De la porción que se esté tomando, cómo empieza un sefer, un libro, y de ahí mayormente pues se le puso el nombre. Luego acá en lo que son las traducciones, pues comenzaron a darles una reinterpretación sobre lo que ellos consideraban que era mayormente en general, qué es lo que hablaba el libro en general, o en la mayoría, o al principio, y de ahí se fueron ellos basando, y le llaman a este libro número, según, ¿verdad?, la adjudicación, porque comienza a hablar de, como si fuese de hablar de cada una de las tribus, cuántos habían en total, etcétera. Pero aquí está hablando de en el desierto. En el desierto. Si tengo la oportunidad y me acuerdo, pues voy a hacer a compartir un hidush. Un hidush. Que está un poco relacionado con los nombres de cada uno de los libros y cómo se puede también ver el propósito del Todopoderoso aún en medio de ello. Pero bueno, el contenido de estos primeros 4 capítulos, ¿verdad? Del capítulo 1, verso 1 del libro de Bamidbar, o números como lo conocen otras personas, hasta el capítulo 4, verso 20. En definición, ¿cuál es la línea o el tema que se habla aquí? Aparece en el verso número 2, cuando dice: Seud Rosh Kol Adad Benei Yisrael Lemish Pejotá Leveit Abotam Bemispar Shemot Kol Sahar Le Gul Gelotam. Haz un conteo en la congregación, en toda la congregación, en el Kol Adad, toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al conteo de los nombres, obviamente los nombres cabezas de cada una de las tribus. Y debido a esto, ¿verdad?, es que se comenzó a decir números, pero sí, esto fue en el desierto. Y el resumen es ese, que se le habla y se le dice: cuéntalos de 20 años para arriba, todos aquellos que puedan ingresar al ejército. Los contarás tú y Aarón por todas sus huestes.
Comienza el conteo de cada una de las tribus, comienza a decir el total de cada una de ellas, y en el capítulo 2, si no me equivoco, se hace una excepción con la tribu de Leví. Se dice a la tribu de Leví, el mismo capítulo 1, se le dice a la tribu de le dice Moshe, no contarás a la tribu de Leví y no formarás de ellos un conteo entre los hijos de Israel. ¿Y por qué? Porque a la tribu de Leví se le va a contar, pero basado en otra categoría o de otra manera. No de 20 años para arriba, sino a cada uno de los primogénitos. Y esto lo vemos en el capítulo 3, si no me equivoco, donde se le dice, estos pues son los nombres de Aarón, Nadab, el primogénito, y Abihú, y Eleazar, y Tamar. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, los Cohanim ungidos, a quienes dedicó como Cohanim. Y comienza a dividir las funciones de cada uno de los hijos de Aarón, de la línea de los hijos de Aarón. Obviamente que serían los hijos, los nietos, y de Kehat se le dedica a unas cosas. Los de Eleazar, los de Itamar, cada uno en diferente función. Los de Gershón. Todo esto es realmente el contenido de esta parasha. Comenzando con el pueblo de Israel y después poniendo en orden las funciones que cada quien se iba a dedicar en el Mishkan. Por eso, ¿verdad? Siempre está ese debate moderno, un debate moderno de quiénes son los hijos de Leví, quiénes son los hijos de Aarón. ¿Habrá un Mishkan en el futuro, en la venida del Mesías, en donde los levitas de todas las generaciones, hijos de Leví, hijos de Aarón, no solamente de Leví, sino hijos de Aarón, de la descendencia de Aarón, serán los que volverán a ejercer esa función? Y obviamente está esa gran respuesta sabia de decir cuando se le dice, ¿y quiénes son los hijos de Aarón hoy? Ay, eso se va a conocer, el Señor los conoce. Tú y yo no los conocemos, pero Él sí los conoce. Hay que ser sabio. Y la sabiduría nos lleva a la humildad. Y la humildad nos lleva a reconocer. Y a no enamorarnos de una versión, sino ir a la raíz de ello. Y verlo no basado en la emoción o en lo que nos trae un poco de sensatez, sino hay que ir a pasarlo por el filtro de la palabra del Mesías. Porque nada más sí, como para no detenernos tanto en este tema, pero para aquellos que de una u otra manera puedan estar escuchando y que les encuentra sentido, oye, sí, es verdad, el libro de Ezequiel y aquel libro también dice que el Señor no romperá su pacto
con la descendencia de Aarón, los hijos de Aarón, que así como el cielo y la tierra permanecerán para siempre, así también ellos siempre estarán ejerciendo una función dentro del Mishkan. Por lo consiguiente, sentido común dentro de lo que podemos leer literalmente, pues, ¿qué se puede esperar? Que entonces en un futuro tendremos que nosotros ir donde uno de los hijos de Aarón a que ellos sean los mediadores entre nosotros y el Todopoderoso, o entre nosotros y quién. Porque la versión es que el Mesías no puede ejercer la función de Cohen. Solamente la puede ejercer en los cielos, pero en la tierra no. Y así como vuelo de pájaro, como digo yo. Primero, el Todopoderoso dijo que Él iba a mantener ese pacto con la descendencia de Aarón para que fueran sus ministros. Hay que entender lo que significa Olam. Número 1. Número 2. Cómo el Todopoderoso lo entendió. Porque una cosa es que nosotros nos podamos entrar a bibliazo y a fundamentos de la historia, del contexto, de la gramática, del significado. Y otra cosa es lo práctico. Yo puedo decir, este teléfono tiene unas funciones increíbles, aquello y lo otro, pero si lo práctico no las tiene, o yo puedo decir, este teléfono me va a durar para siempre. Pero si de aquí a 5 años usted me ve con un teléfono diferente, usted me va a decir, pero no que era para siempre. Yo le voy a decir, sí, me duró para siempre mientras estuvo en función. Entonces, yo que fui el que lo dije, la persona tiene que decir, entonces lo que esta persona dijo que era para siempre no necesariamente fue como yo lo quise entender. Y eso es lo que sucede dentro del contexto bíblico en algunos casos, y como en este caso de los hijos de Aarón. Se dijo, ustedes van a ser mis ministros para siempre. Pero en lo práctico hay que entender qué significa eso para siempre. No es que el Todopoderoso se equivocó, no. Primero, los primeros que se fueron, que ya no pueden ejercer una función dentro del Mishkan, porque el Todopoderoso los descalificó, los sacó y le dijo, ya ustedes no van a ser mis ministros, ya no. Y eso, que son de la tribu de Aarón, ¿sabes? Son de la descendencia de Aarón, Coanín. Y les dijo, ya ustedes no van a ser más ministros. Y eso, que se los dijo, y pasaron varias generaciones en donde esa misma casa siguió en su función. Pero ya el Todopoderoso había determinado y había declarado una palabra que se iba a cumplir. Y se vino a cumplir generaciones después, en la generación de David. No, en la generación de David, no, en la generación de Shlomo, de Salomón, cuando este hombre llamado Abiatar fue sacado de las funciones por Salomón. Dice, y no te damos muerte por todo lo que sufriste con mi padre David. Y se dice que eso sucedió para que se cumpliera la palabra que se le dijo a el Cohen de ese momento, Eli, por medio del profeta Samuel. Entonces, ya ahí vemos que una de las casas de Aarón ya dejaron de hacer su función. Con el tiempo se vino a quedar solamente la descendencia de la casa de Sadoc. Entonces, para que alguien pueda decir, yo soy sacerdote, yo soy Leví, no significa o no necesariamente tiene que probar que es de la descendencia de Leví, sino de Aarón. ¿Cómo? No sabemos.
No solamente de la de Aarón, sino de la de Pinjas. Y no solamente como la de Pinjas, sino también la de Sadoc. ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo lo dicen? Pues la respuesta es esa. Solamente el Todopoderoso lo sabe. Supongamos que todas esas personas que hoy en día la han hecho creer que son levitas, sacerdotes y que su función y que aquello y lo otro, lo pongamos aparte. Entonces, la gran pregunta entonces sería esa. A ellos se les dieron unas funciones basado en el término y la necesidad. Y para cerrar este capítulo, pues saben que dentro del contexto para este servidor, lo que entiendo y creo es que nosotros somos ese Mishkan, ese grupo de ministros, esa casa, quien la está edificando, levantando y ejerciendo sus funciones es el Mesías, nuestro Cohen Hagadol. Y eso está relatado en casi todas las cartas. Inclusive una de ellas lo dice: la mano, los pies, las orejas, las piernas, todos somos cuerpo del Mesías y todos nos edificamos y nos necesitamos unos a otros para ministrarnos, para edificarnos, todo bajo el fundamento que es el Mesías. No vas a ver a ninguno de los apóstoles, ni a Pedro, excepto cuando le hizo eso al hombre que estaba en el Mishkan, cerca, a los alrededores del templo. Pero ni a Pedro diciéndole a Cornelio, ni a Pablo diciéndole a ninguno de las personas que recibieron una sanidad: vete ahora y preséntate al Cohen. No lo vamos a escuchar diciendo eso. Por lo menos este servidor no lo ha leído. Tal vez sí está, y solamente lo que le decían era: dejen de estar hablando del Mesías. Y ellos le decían: por nombre del Mesías, ese hombre, ¿verdad?, que vino y fue santo y justo y fue el Mesías, el ungido del Todopoderoso, y dio testimonio. Y hemos estado dando testimonio que resucitó de entre los muertos, como estaba profetizado. Pues en su nombre es que estamos haciendo estos milagros. Y una vez hacían los milagros, ellos creían en el Mesías, pasaban por el proceso de como se le conoce, el bautismo, ¿verdad?, o la inmersión, y tenían una nueva vida en el Mesías. Otro argumento que se utiliza también, no, ¿y por qué entonces Pablo tenía, ¿verdad?, que yo lo he escuchado, porque Pablo tenía un voto de Nazir a cortarse el cabello? Cuando Pablo tenía el voto de Nazir, que se fue a cortar el cabello, primeramente no estaba en Jerusalén y se cortó el cabello y no estaba en Jerusalén. O sea que si era un voto de Nazir conforme al término que aparece en la Torá, que tenía que ir donde el cohen, tenía que cortarse el cabello, había que quemarlo, etcétera, 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 tenía que ir a Jerusalén. Y según lo que está relatado, no se lo cortó en Jerusalén, ni tampoco llevó sacrificio. Donde único él avaló, ¿verdad?, lo de ir presentarse al Mishkan y pagar los votos fue cuando llegó allá a Jerusalén, y Jacob, si no me equivoco, le hizo esa recomendación.
Así que todo ya estaba profetizado de cómo iba a ser, según lo que dice el Mashiach. Quiten este Mishkan y yo lo levantaré en 3 días. Y ese es el Mishkan que nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos cómo se está levantando, generación tras generación, empezando por los Shelichim, por los apóstoles, los discípulos, hasta el día de hoy. La Haftará de esta parashá está en Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, vamos a leer, porque aquí habla de por qué estos dos pueblos ya divididos comenzaron a utilizar palabras un poco fuertes: fornicar, prostituirse, irse tras sus amantes. Y el Todopoderoso, a pesar de eso, los llama a la obediencia. Pero primero les dice, como dicen, sus 4 verdades. Dicen: llamen a sus hermanos mi pueblo y a sus hermanas aceptada. Reprendan a su madre, repréndelan, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. En otras versiones dice a mí y Rehuama. Y que aparte ella su prostitución y su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Si no, la desvestiré y la dejaré desnuda y la pondré como el día en que nació. La haré como un desierto. La dejaré como tierra árida y la dejaré morir de sed. También deshonraré a sus hijos, porque son ahora cría de ramera. Porque su madre ha practicado prostitución, la que los concibió ha actuado desvergonzadamente. Porque pensó: miré tras mis amantes, porque me suplen mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esto tiene un trasfondo, ¿verdad?, del cual se puede aprender bastante. Primero, el Todopoderoso, desde mi punto de vista, le está hablando a los líderes. Esos líderes que están haciendo discípulos, como el Mesías les estrujó una vez a ellos, están haciendo que mi pueblo se descarrile, que mi pueblo se vaya a la idolatría y olvide mi nombre y comience a amar los nombres de los ídolos. ¿Por qué? Por los negocios. ¿Por qué? Por las alianzas. ¿Por qué? Por el supuesto beneficio material que están recibiendo, que lo hace cautivo de ellos mismos. Y le está hablando a esos líderes diciendo: ustedes están siendo mujeres que están pariendo hijos de prostitución. ¿Basado en qué? En que los lleva a que sigan ese camino. Dice: porque su madre ha practicado prostitución, la que los concibió ha actuado desvergonzadamente, porque pensó: miré tras mis amantes, que me suplen mi pan y mi agua, y mi lana, y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ciertamente voy a cercar con espinos sus caminos, y a levantar muros contra ella, y no hallarás sus caminos. Por más que persiga a sus amantes, no los alcanzará, y por más que los busque, nunca los hallará. Entonces dirá: miré y me volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Entonces, el Todopoderoso le está diciendo en un resumen: ¿tú crees que tú no vas a regresar a mí? Está bien. ¿Tú crees que te está yendo mejor en donde tú estás y que eso es atribuido a esos dioses que te están tratando mejor de lo que yo te trataba? Está bien. Yo voy a hacer algo para que tú te des cuenta y tú mismo vas a decir: oye, esto es una mentira. Me iba mejor con mi primer esposo, con aquel al cual nunca tuve que abandonar.
Por eso digo, todo esto tiene un trasfondo que se puede utilizar para una enseñanza a nuestro entorno de pareja, de tristemente como las parejas hoy en día, ¿verdad? Son cosas de las cuales a veces he tenido la incitación de hablarlo por medio de un desahogo, de cómo la sociedad tristemente está basada en eso. Y en cómo yo me siento, en qué me conviene hoy, qué es lo que, qué es lo que yo creo que es lo mejor. Y lo piensan después que ya han tomado la decisión. O sea, se aburren de su pareja actual porque no me llevo bien, porque mira cómo me trata, no me trata como antes. Em, él me prometió algo y no me lo ha cumplido. Em, Mira para allá, se ha puesto más llenito que ahora. Mira, ya está viejo. Eh, me, me, me están dando mejor atención en otro lado, afuera. Y cuando viene a ver, se dejan envolver, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer, en esa aventura. Y los primeros meses, tal vez el primer año, piensan que ha sido la mejor opción. Hasta que llega el momento en que su relación se rompe. Comienza a no tener más ninguna opción que quedarse en esa aventura y tratar de formalizarla y tomarla como algo serio. Y con el pasar del tiempo se dan cuenta de que realmente era todo un engaño. Que con su esposo o con su esposa realmente le iba mucho mejor. Que lo único que tenía era que ponerse los pantalones bien puestos o la falda bien puesta para resolver los problemas que tenían y no salir corriendo. Sigue diciendo, ciertamente, no, y ella no se dio cuenta de esto. Ella no se dio cuenta de esto, que era yo quien le daba el grano nuevo y el vino y el aceite. Era yo quien le multiplicaba la plata y el oro que usaban para Baal. Mira qué interesante, esto siempre que yo lo leo me llama mucho la atención de cómo la sociedad hoy en día vive y a veces ni se da cuenta. Porque comenzamos a pensar que sí, que hay otra fuerza aparte del Todopoderoso, que es más fuerte, que nos está yendo bien. Mira, ahora sí estoy bien económicamente. Mira, antes no podía porque estabas súper limitado cuando le servía al Eterno. Ahora no, ahora mira, me está yendo bien en los negocios. Y no sabe a veces que el mismo Todopoderoso es el que te está proveyendo de antes para que te des cuenta que Él es tu proveedor. Pero tú no te das cuenta, tú utilizas toda esa energía, todo ese conocimiento, todo ese potencial que de una otra manera como ser humano algunos tienen para hacer ciertas cosas y las estás poniendo al servicio del mundo, al servicio de lo que realmente, como dice también uno de los profetas, tratando de llenar los sacos rotos, cisternas rotas que nunca se van a llenar, por más que le eche. Porque si el mundo te pide más, hasta que te desgaste. Y eso en todos los ámbitos, en lo laboral, en las cosas que supuestamente uno quiere emprender. Por eso es sumamente importante uno concentrarse y mantener el balance. En como dice Shaul, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas son lícitas, pero no permitiré que ninguna me domine. Y por eso es sumamente importante eso de mantener ese balance. De saber que sí, está ese potencial, que sí lo puedes explotar, pero con los pies sobre la tierra y entendiendo que todo es para el servicio del Todopoderoso. Y esto es algo que yo siempre, ¿verdad? Trato de decírselo a los compañeros de trabajo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a enfocarme y que no ha sido fácil, es una realidad, es tratar siempre de trabajar y concentrarme en que estoy trabajando como para agradar al Todopoderoso. Que aunque el cheque que me llega o el depósito que me depositan en mi cuenta tenga el nombre de la compañía a la cual yo trabajo, yo saber que
no hay una mejor gratificación de que lo que yo traté de hacer y servir en ese lugar fue como para agradar al Todopoderoso. Y dice, ciertamente volveré a quitarle mi grano nuevo, y en su tiempo, y mi vino nuevo en su época, y le arrebataré mi lana y mi lino que le servían para cubrir su desnudez. Ahora descubriré su vergüenza a la propia vista de sus amantes, y ninguno la salvará de mí. Y haré cesar su regocijo, sus festividades, novilunios y Shabbatot, todas sus ocasiones festivas. Imagínense, un pueblo que vivía a espaldas del Todopoderoso, pero en su religiosidad. Y eso es lo que yo le llamo religiosidad. Cuando tratas de hacer algo como para agradar al Eterno, pero de manera momentánea. O sea, vives tu vida, sabes que estás en fornicación o en pecado, o sabes que estás haciendo las cosas mal, que engañas, que mientes, que robas, que vives una vida de impío. Pero cuando llega el día de la festividad bíblica, te tratas de disfrazar. Te tratas de disfrazar. Eso sucede mucho en el Israel actual, que la mayoría son laicos, pero a la hora de celebrar una festividad bíblica, todos tú los ves a ellos celebrándola de manera secular, pero tratándose de ser ahí con sus kipá, con sus velas, con su chofar, clamando al Señor. También en nuestros países también. En las supuestas festividades religiosas, ahí es donde me acuerdo que una vez una persona, yo desconocía eso, ¿verdad? Porque nunca tuve así de lleno así como para conocer cosas, y una persona dijo, este no se le ve ni en la misa de gallo. Y yo decía que es la misa de gallo. Y obviamente después uno se va enterando de que es una misa en donde todo católico va, aunque nunca vaya a ninguna de las misas, nunca vaya a ninguna de las cosas religiosas que ellos hacen. En la misa de gallo es como un día único, que faltar ahí es como perderse en el infierno. Y es triste porque aquí el Todopoderoso nos está diciendo de una u otra manera a nosotros, acuérdate que todo esto fue escrito como testimonio para que tú no caigas en semejante ejemplo. Dice, y haré cesar su regocijo de esas festividades. Dejaré desolada sus vides y sus higueras, las que ella cree que son un regalo que recibió de sus amantes. Las convertiré en un matorral, y las bestias del campo las devorarán. Así la castigaré por los días de los Baalim, en los cuales ella llevaba ofrendas cuando adornada con sus zarcillos y sus joyas, se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, declara Jehová. Y esto es importante un poquito también aclarar, ya que estamos hablando de varios temas de la sociedad cotidiano, de la vida, de cómo esto aplica a nuestras vidas, y de aclarar ciertos términos. Hay que entender que este mensaje también aquí no está hablando, por ejemplo, como habla de las festividades, no está diciendo que es malo las festividades bíblicas, ni los Shabbatot, ni los novilunios, ni las festividades, no. Lo que es malo o lo que sería incoherente es, como yo estaba explicando, la religiosidad. Irte tras los Baalim y después querer vivir, es como, por eso utiliza claramente aquí la relación de esposo y esposa. Puedes decirle a tu esposa que la amas, que la quieres, puedes regalarle todo. Le puedes regalar una casa, ponérsela ahí como ella la quiere, comprarle un carro, tenerla, olvídese, con 3 tarjetas diferentes para que ella la use en lo que le dé la gana, y tú siempre estar ahí con ella cada vez que ella te demande, usted estará ahí siempre, o sea, que ella mira hacia el cielo y diga, este realmente ha sido el hombre que yo no sé,
de dónde salió, pero este hombre sí que está a tope conmigo. Tú puedes hacer todas esas cosas. Pero si cuando usted sale por la puerta, se va y mira a otra mujer y la codicia, te la acercas, le hablas y comienzas a regalarle también obsequios, flores, le regalas una casa también y lo haces a espaldas de tu esposa y no le muestras fidelidad a tu esposa, no buscas ese dominio propio, todo eso es en vano. Y esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Iba al Mishkan, hacía sus cosas religiosamente y después se veía en aprieto, iba y lo ofrendía. Y es como decir, como dicen, como yo he escuchado a algunas personas decir, por si acaso. Le prendo vela a todos los santos por si acaso. Por si acaso. Yo no creo en eso, pero ¿y si yo soy el que estoy equivocado y alguno de ellos me escucha y me hace el favorcito que yo quiero? Y si alguno de ellos me dice, oh sí, vamos a hacerle caso a este, mira, me ha prendido 5 velas corridas, vamos a darle lo que quiere. Hay personas que viven así, que no dicen claramente, yo no creo en eso de los santos, pero le prendo vela por tradición porque, y si acaso pasa. Y esto es lo que está pasando dentro, lamentablemente, del pueblo de Israel. Y esto lo podemos relacionar con el contexto de lo que aparece, si no me equivoco, en Segunda de Reyes, cuando dice claramente que ellos vivían temiendo al Todopoderoso, pero todos ellos aferrados a sus dioses, a la cultura de los pueblos a los cuales se le dijeron, no te mezcles con ellos, ni aprenda de su costumbre, ni pregunte cómo ellos le sirven a sus dioses, para después tú tratar de hacérmelo a mí. Y el Todopoderoso aquí le está acercando todo para que ellos se den cuenta que el Eterno es su esposo y que tiene autoridad sobre ese pueblo. Y que aunque los líderes estén patas arriba, el Todopoderoso va a poner orden. ¿Y cómo lo hace? Como lo mismo hace con nosotros de manera individual. Que comenzábamos a ignorar al Todopoderoso y creyéndonos dueños de nuestra vida, hasta que comenzó a acercarnos, a que las cosas nos empezaran a salir todas mal, a que por más que buscáramos ayuda, no encontrar ayuda, a que los que supuestamente nosotros pensábamos que nos podían ayudar, que eso era algo seguro, que no nos iban a dejar abandonados, fueron los primeros que se hicieron los de la vista larga. ¿Por qué? No porque realmente lo quisieran hacer, sino que cuando el Todopoderoso tiene el control, nos aísla, nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra vida, para decirnos, mira, piensa, llevas una vida demasiado muy ajetreada y no piensas. No piensas que todo te lo estoy dando yo. No piensas en lo que es obediencia. Lo único que piensas es en ti, en ti y en ti. Y no estás haciendo lo que yo te ordené. Seguimos. Ciertamente yo la persuadiré y la llevaré por el desierto. Mira qué interesante lo que acabo de decir. Y la hablaré cariñosamente. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor, como cultivo de esperanza, allí responderá como en los días de su juventud, cuando subió de la tierra de Misraim. ¿Recuerda cuando subieron de la tierra de Misraim, que todos ellos pasaron el mar, el Yansuf, y cuando fueron al otro lado, ¿qué es lo que hicieron? Exponer un cántico de alabanza y decir claramente, Yuhebahei es mi fortaleza y mi salvación. Dice, y en ese día declara Yuhebahei, me llamarás Ishi, o sea, mi hombre, mi esposo, y no me llamarás más Baalí, mi señor, porque quitaré de sus bocas los nombres de los señores y nunca más se mencionarán sus nombres. En ese día haré por ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo,
Con los reptiles del suelo también eliminaré del país el arco, la espada y la guerra, y así haré que se acuesten en seguridad. Y es interesante porque de todo esto se pueden sacar tantos temas de pareja, de identidad, de uno como tener dominio propio, de saber, cabeza, líder de una, sea de un grupo de personas en el trabajo. Mira que estuvimos casi ahora hablando de eso, de que le puedes regalar de todo a tu esposa, pero si le estás siendo infiel, imagínense ese escenario. Que su esposa te vea con otra mujer, o tu esposo o un esposo vea a su esposa con otro hombre y lo vea en pleno acto de acariciándose, besándose. ¿Usted cree que a uno le va a pasar por la mente decir, ay, no voy a ser tan fuerte, voy a perdonar porque es que él ha sido tan bueno conmigo, él me ha regalado tantas cosas, ha sido tan proveedor, ha sido tan, ¿sabe? Voy a pensar en todo lo bueno que ha sido conmigo y voy a pasar esto por alto. Le voy a decir solamente, mira, no lo vuelvas a hacer. Yo creo que eso es lo menos que va a pasar. Igual el hombre no va a estar pensando en que, oh, esta mujer ha estado conmigo 20 años y nunca me ha sido infiel. Oh, mucho duró, mira, está bien. Trata de no hacerlo otra vez. Dime si es que te aburriste de mí para yo cambiar. No hay una justificación. No hay una justificación. Y a pesar de eso, el Todopoderoso le dice, yo voy a quitar esos nombres, esos deseos que tú tuviste de haberte ido. Yo los voy a quitar y te voy a hablar al corazón, te voy a hablar cariñosamente, te voy a hablar, te voy a hacer que tú caigas en sí. Y esto también es importante porque dentro de lo que también se ve como siervo del Todopoderoso, ¿verdad? Uno, como un siervo, como un estudiante normal, a veces suceden cosas en las cuales cualquier persona, espero que el Todopoderoso nos libre de caer en algo así, pero en cualquier otra cosa que uno pueda fallar. Y automáticamente la percepción o la actitud que tenemos nosotros como hermanos no es la que el Todopoderoso tiene. Y por eso en uno de los Sheliahim dice, así como el Mesías o como el Todopoderoso nos perdonó en el Mesías, así mismo tú tienes que perdonar a tu hermano. Pero a veces no. A veces estamos siendo así como con David, que hace yo no sé cuántos miles de años cometió una falta gravísima de muerte. Y hasta el día de hoy le seguimos llamando adúltero, aunque el Todopoderoso lo perdonó. Y así a veces sucede que a veces uno de los hermanos por una u otra razón falla. Esperemos que el Todopoderoso nos libre de caer en algo así. Pero puede ser en cualquier otra cosa, que hayamos ofendido a un hermano por el enojo momentáneo, que por una u otra razón, no sé, hablemos de manera muy fuerte a alguien en la comunidad o por una u otra razón, suceda cualquier cosa. Y a la hora de restablecer la relación, no están pensando en perdonarnos como el Mesías nos perdonó, sino están pensando en el rencor, en ese autoengaño de que te perdono, pero no nos hablemos más. Te perdono, pero haz como que nunca nos conocimos. Sin embargo, aquí el Todopoderoso dice claramente, te comprometeré conmigo para siempre. Te comprometeré con justicia y juicio, con amor y compasión. Y te comprometeré con fidelidad. Entonces serás devoto
o devota a Yuhevahei, en ese día responderé, declara Yuhevahei. Le responderé al cielo y le responderá a la tierra. La tierra responderá con grano vino y aceite, y le responderá a Yisrael, o sea, a Israel. El complemento de esta parashá lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 2. ¿Por qué? Porque ese es el celo que todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que entiende que tiene una función dentro del reino, tiene que tener. Tiene que tener como así lo tuvo Pinhas, lo tuvo Eliezer, lo tuvo Itamar. Tener ese corazón de amar, perdonar, reconciliar, pero también de decir la verdad. Porque esa es una de las mejores maneras de uno amar, demostrar que ama a la otra persona. Cuando uno ve a la otra persona que está haciendo algo incorrecto y le dice, lo estás haciendo mal. Yo sé que la sociedad hoy en día nos estimula a no, todo bien, acéptalo como es, no importa, todos somos seres humanos, vive la vida, no te la amargues. Y ese acéptalo como es apláudale su actitud, estimúlalo, aunque no estés de acuerdo. Y tristemente muchos de los padres han caído en ese engaño. Y hoy en día están apoyando un estilo de vida de sus hijos que da mucho que desear. Y tú vas a seguir queriendo a tus hijos, pero una cosa es que tú los quieras y otra cosa es que tú no te pares de frente y le digas, yo te quiero, yo seguiré siendo tu papá, pero esto que tú estás haciendo no está bien. Y no pienses que yo te voy a apoyar en eso porque no está bien. No cuentes conmigo para algo de lo cual tú sabes que yo no voy a participar. Te quiero y te amo, pero no voy a comprometer mis principios del reino. Dice en el verso 13 del capítulo 2 de Yohanan, estaba próximo Pesaj y los Yahudí de los Yahuditas, o sea, Pesaj de los Yahuditas, Pesaj del Todopoderoso. Y Yeshua subió a Jerusalén. En el Mishkan se encontró con los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas sentados. O sea, ¿qué hacen este grupo de personas que posiblemente eran los Kohanim, algunos de ellos, levitas? ¿Qué hacían haciendo esto? Y después de hacer un látigo de cuerda, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y los volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Esto, cada vez que lo leo me acuerdo de cuando dice las palomas, que la paloma es un mensajero y aquellos que venden el mensaje, que se han lucrado del mensaje. Si usted está siendo llamado y eres parte del cuerpo del Mesías y está siendo parte de la edificación del cuerpo del Mesías y no de tropiezo, también tienes que ser firme para identificar a aquellos que están siendo piedra de tropiezo para otros. Y decirles claramente, no vendas el mensaje no se vende. No hagas un negocio del ministerio del Todopoderoso. No
lo hagas. El obrero es digno de su salario, pero no es un empresario del el mensaje. Y es triste cuando vemos estas cosas, porque así como en la parashá Bamidbar, en el desierto, se nos enseña claramente, ¿sabes qué? Cada quien tiene su función. Los israelitas en el ejército, los Kohanim, levita, cada quien una función dentro del Mishkan. ¿Cuál es tu función? Si tu función, cualquiera que sea, cualquier función que sea, la función que se te ordene, esa es la que tienen que hacer. Y la primera, que es la que nos abarca a todos, vivir lo que predicamos. Vivirlo. Y como todos sabemos que tenemos patas que nos cojean, todos tenemos que mejorar, pues procurar crecer en esas cosas que nos faltan. Y aquí voy a terminar con lo que dije al principio, el hidush. Un hidush es algo como una novedad. No es un dogma, no es un mandamiento, no es algo que todos tienen que creer. No, solamente es algo que se saca dentro de una enseñanza y se trae algo que puede traer una enseñanza, pero no necesariamente tiene que ser una verdad que todos tienen que creer y si no la creen están fallando. No, solamente algo que se saca de una conversación o se saca de una enseñanza y dice, mira, esto es una novedad, un hidush de una enseñanza que puede traer a las personas a reflexionar, a entender mejor el mensaje. Empezamos con la diferencia de los nombres de cada uno de los libros. Génesis no es Génesis, Bereshit. Éxodo no es Éxodo, Shemot. Vayikra, el Vayikra no es Levítico. Y Bamidbar, que no es número, es en el desierto. O sea, Bereshit es en el comienzo o en la cabeza. En la cabeza. Shemot, que son nombres. Nombres. Vayikra, que es y llamó. Y Bamidbar en el desierto. Y el que viene después, que es de Barín, que es las palabras o las cosas. Las cosas. Entonces, si nosotros juntamos esas palabras, podemos decir que la cabeza, Bereshit, en la cabeza, que es el Mesías, en la cabeza, se nos dio un nombre, Shemot, para llevarnos al desierto, Bamidbar. Perdona, para llamarnos, que es Vayikra. Bereshit en la cabeza se nos puso un nombre a nosotros, que es en el Mesías, y nos llamaron Vayikra, y nos llamaron al desierto, que es Bamidbar, para nosotros hacer obras, hacer cosas, las palabras del Todopoderoso, que es de Barín. Y esas 5 palabras pueden componer lo que es el llamado, discipulado y enviado a la acción. La cabeza, que es el Mesías o en el Mesías, se nos pone un nombre, que es una nueva criatura, con un llamado que tenemos que pasar todos por ese desierto, porque en el desierto es que somos preparados para nosotros comenzar a hacer y cumplir la palabra del Todopoderoso, hacer cosas, que es davar. Totalmente diferente a que si leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No, el Todopoderoso todo lo hizo con un propósito. Para cada una de esos detalles, traer una enseñanza de edificación a nuestras vidas. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos.
I, that.